Bien, en esta sesión virtual de circuitos digitales revisaremos el tema de los flip-flops. El flip-flop es otro dispositivo que tiene la capacidad de almacenar un bit de información. Pero a diferencia del latch, el flip-flop dispone de esta circuitería que observamos aquí, que le permite actuar tan solo cuando ocurra el evento flanco de subida. El flanco de subida es una señal de transición entre 0 y 1 que ocurre en la señal de reloj. Entonces podemos de manera muy precisa y sincronizada hacer que actúe el flip-flop. Se muestra su tabla de verdad, resumiendo las condiciones de funcionamiento, donde vemos que si en la señal de reloj no ocurre un flanco de subida, entonces el circuito se mantiene en memoria. Pero apenas ocurre el flanco de subida, lo que va a ocurrir es que la salida es igual a la entrada. Es decir, si es 0, la salida es 0. Si es 1, la entrada de, la salida es 1. Veamos el funcionamiento del circuito. Aquí comparándolo con diversos dispositivos de almacenamiento. El primero es un típico latch que se activa con habilitador, el cual recordaremos que solo funcionará cuando está activo o está en 1 en la señal de reloj. El segundo dispositivo es nuestro flip-flop tipo D que acabamos de describir, donde hay que notar este triángulo que indica que se trata de un flip-flop que se activa por flanco de subida. Y finalmente acá tenemos otra versión de flip-flop en la que más bien tenemos este circulito con el triángulo indicando que más bien acá se activa por flanco de bajada. Siempre los tres con la misma señal de reloj para ver su funcionamiento. La entrada D es también la misma a los tres. Entonces, si mostramos acá la señal de reloj, denotamos los tiempos críticos en lo que corresponde al flip-flop, que es el flanco de subida, y el flanco de bajada, flanco de subida, flanco de bajada. Entonces, la señal D tiene un comportamiento de diversa índole. Vamos a ver qué cosa ocurre durante el tiempo. La salida del latch vemos que empieza en 0, condición inicial. Apenas se habilita el reloj o se pone en 1, habilitamos el dispositivo y simplemente la salida sigue a la entrada, ¿verdad? Apenas se deshabilita, se queda en memoria. Estuvo 0 la última vez y se mantendrá en 0 hasta que nuevamente se habilita y vemos que nuevamente sigue la señal de entrada. Y cuando se deshabilita se mantuvo en 1 y se va a mantener 1 y se mantiene en 1. En cambio, la salida QB, que corresponde a flip-flop tipo D, que se activa por flanco de subida, vemos que inicialmente también el valor es 0. Apenas ocurre el flanco, en ese momento registra el dato D que estaba en 1 y se cambia a 1 su salida. Y mientras no ocurra el flanco, se mantendrá ese valor en memoria, es decir, en 1. Ocurre nuevamente el flanco y al encontrar D en 0, Q se pone en 0 nuevamente y se mantiene así hasta que termine el funcionamiento. Vemos que no importa qué tanto varía la señal D, simplemente la tiene presente en los momentos críticos que son los flancos de subida de la señal de reloj. En el caso del flip-flop tipo D que se activa por flanco de bajada, acá los tiempos críticos son la transición de 1 a 0, como es en este caso y en este caso, donde vemos que la salida QC si se empieza en 0, se mantendrá en 0 hasta que no ocurra el flanco de bajada. Cuando ocurre el flanco de bajada, que es en este momento, vemos que la señal está en 0, entonces se queda en 0. Y cuando llega el flanco de bajada nuevamente, al estar la entrada D en 1, ahora se pone en 1 y se queda así. Noten ustedes la diferencia en el funcionamiento. Ahora, los flip-flops los flip-flops en general pueden tener señales asíncronas de preset y clear, que son señales que independientemente de la señal de reloj provocarán, si se activan, un comportamiento que es que cuando se activa la señal clear, observen que se activa en baja,
O sea, si hay un 0 acá, provocará que la salida se ponga en 0, independientemente de lo que ocurrió en la señal de reloj o en la señal D. Si más bien se activa el preset, que se activa en baja también, o sea, si se pone un 0 acá, provocará que la salida se ponga en 1. Este funcionamiento va a ser interesante cuando lo veamos para las aplicaciones. Otro flip-flop importante es el flip-flop tipo T, el cual se muestra a continuación usando un flip-flop tipo D con circuitería adicional que corresponde a un multiplexor. Cuando no ocurre el flanco de subida, el circuito se mantiene en memoria. Qt más 1 es igual a Qt. Pero cuando ocurre el flanco de subida, la entrada está en 0, también se mantiene en memoria. Y cuando ocurre el flanco de subida y tenemos un 1 en la entrada, fíjense, la salida es la negación de la anterior, porque corresponde a lo que en inglés se conoce como toggle. Toggle significa cambio. Entonces este es un nuevo tipo de señal que podemos tener para un flip-flop. Y bueno, y esta circuitería es simplemente un multiplexor donde podemos observar si T es 0, pues se activa esta compuerta, se deshabilita esta de acá, con lo que la señal Q pasa hacia la entrada. Entonces simplemente tenemos el funcionamiento normal de un flip-flop tipo D. Pero cuando T es igual a 1, lo que hacemos pasar más bien es el negado de Q, lo que ocurre y provoca el cambio. Si es 1, cambia a 0, si es 0, cambia a 1. Podemos ver el diagrama de tiempos de este dispositivo, nuevamente siendo los flancos de subida los importantes, los críticos. Es en ese momento donde nomás el circuito podrá funcionar. Entonces vemos la señal T que al encontrar el flanco de subida provocará que en 1 provocará que la salida cambie, de 0 cambia a 1 por cada flanco de subida. En este caso, al ser 0 se queda con su valor en memoria. En este flanco de subida nuevamente se encuentra en 1, cambia. En este flanco de subida nuevamente está en 1, entonces cambia. Otro tipo de flip-flop importante es el flip-flop JK, que viene a ser un dispositivo que tiene las tres características importantes, que son memoria, reset y set, y con el adicional de la función toggle o de basculamiento también se le llama, en la cual hay cambio. Entonces, con esta circuitería adicional conectada a flip-flop tipo D, vemos que si no hay flanco de subida, el circuito se mantiene en memoria. Si hay flanco de subida y las entradas J y K están en 0, nuevamente estamos en memoria. Si hay flanco de subida y está en 0,1, entonces la situación es de reset. Si hay flanco de subida y estamos en 1,0 en sus entradas, entonces estamos en el modo set. Si hay flanco de subida y las dos entradas son 1, entonces estamos ante la nueva situación conocida como basculamiento o toggle, en el cual simplemente cambia la señal. Aquí se muestra su bloque lógico. Una aplicación de los flip-flops es la que se muestra a continuación. Veamos que tenemos tres flip-flops conectados, donde la entrada T las tiene todas en 1 lógico, están ya fijas en el valor 1 lógico. Lo que significa es que todos estos flip-flops, al llegarle su flanco de subida en su señal de reloj, lo que va a ocurrir es un cambio. Entonces analizaremos uno por uno. Tenemos una señal de reloj de tipo cuadrada, vemos que tiene cierto periodo, donde están marcados los eventos relevantes, que en este caso son los flancos de subida. Y si vemos el primer flip-flop, lo único que va a hacer pues es, al llegar su flanco de subida, la salida va a cambiar. De lo que estaba en 0 cambia a 1, luego cambia a 0, cambia a 1, cambia a 0, cambia a 1 y así sucesivamente. En el caso del flip-flop tipo T, observemos que su señal de reloj es la señal negada de la señal del flip-flop anterior. Entonces, cuando ocurre un flanco de subida en esta señal, este flip-flop cambiará.
Entonces, si se entiende que Q0 es la señal de salida que hemos graficado acá y Q negado sería la inversa, entonces por cada flanco de subida en Q negado habrá un flanco de bajada en Q. Entonces esos serán los tiempos relevantes en este caso. Entonces si Q1 empieza en 0, cambiará a 1 con el flanco de bajada en Q0. En el siguiente flanco de bajada cambiará a 0 nuevamente. Y luego en el siguiente flanco de bajada cambia a 1 y así sucesivamente tenemos esta situación. Y en Q2 vemos que también su entrada de reloj está en función del flanco de bajada, de subida de Q1 negado, que es lo mismo que decir su flanco de bajada de Q1. Y ya que eso es lo que está graficado, nos guiamos en función de eso. Empieza en 0 y cuando llegue el flanco de bajada de Q1 cambia. Cuando llegue el flanco de bajada de Q1 nuevamente cambia. ¿Qué es lo que hemos obtenido? Si analizamos en binario las señales en los diversos momentos, vemos que tenemos 0, 0, 0, luego 0, 0, 1, luego 0, 1, 0, luego 0, 1, 1, luego 1, 0, 0, luego 1, 0, 1 y así sucesivamente. Si lo vemos en decimal, serán los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nuevamente 0. Este circuito corresponde a un contador, que es una de las aplicaciones importantes de los circuitos secuenciales. Con contadores podemos hacer relojes, podemos contar eventos, podemos hacer diversas cosas interesantes con los circuitos contadores que veremos con mayor detalle más adelante. Otra aplicación importante de los flip-flops son los registros. El registro, como su nombre muy bien indica, es registrar información. Entonces acá tenemos 4 flip-flops dispuestos de tal forma, todas sincronizadas con la misma señal de reloj. Y los datos de entrada D0, D1, D2 y D3, donde colocaremos el dato que queramos almacenar. Ocurre el flanco y simplemente los datos pasarán. De tal manera que si acá puse el número 12, pues quedará en memoria el número 12 hasta que llegue el siguiente flanco. A este registro lo conocemos como de entrada paralela, salida en paralelo. Y acá denotamos el bloque funcional. Y así como tenemos ese tipo de registro, pueden haber otros tipos de registros como los de entrada en paralelo, salida en serie, entrada serial, salida serial, entrada serial, salida en paralelo. El circuito registro de desplazamiento es un circuito que me hace la conversión de entrada en serie, salida en paralelo. Y le llamamos registro de desplazamiento. Vean cómo cada flip-flop, su entrada D está conectada a la entrada Q del flip-flop anterior. Lo que significa que cada vez que ingresa un dato y la señal de reloj ocurre en el flanco de subida, lo que va a ocurrir es que cada flip-flop, su entrada D, va a manifestarse en la salida. Lo cual va a significar que vamos a tener un desplazamiento de los datos. Acá se muestra para diferentes momentos de la señal de reloj. Primeramente la señal de entrada en 1, cuando ocurre el flanco este 1 se desplaza acá, el 0 que tenía inicialmente se desplaza a Q2, este 0 que tenía de Q2 se desplaza hacia Q3 y así sucesivamente. En sucesivos flancos vamos a tener este comportamiento. Si cambiamos la entrada a 0, veremos que se desplaza acá, el 1 se desplaza aquí, luego acá, y luego de 4 flancos de bajada, de subida, perdón, en este tiempo de acá tendremos el dato convertido en paralelo. Lo que era el dato 1011 cambia a 1011 en un mismo momento, los tendremos en paralelo. Daremos mayores detalles de este circuito más adelante en el curso.